Pues os quiero dar la bienvenida a todos a un nuevo culto de estudio bíblico y oración que estamos celebrando aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Los que seguís el estudio de una forma habitual, pues sabéis que esto es una grabación del estudio que hacemos por Zoom. Estamos estudiando Primera de Corintios y en estos momentos llevamos 2 semanas estudiando Primera de Corintios 11:3, intentando entender con la ayuda de Dios lo que significa que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. El primer estudio ya lo hicimos la semana pasada y si estáis interesados en profundizar está colgado y hoy espero acabar esta segunda parte del estudio. Después del estudio, como hacemos habitualmente, pues compartiremos los temas de oración que tenemos como iglesia para que podáis orar por estos temas también. Pues vamos a entrar ahora en el estudio, pero primero voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de reunirnos. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos dice siempre, por la ayuda que es, por la guía que es. Y te pedimos perdón, Padre, cuando no hacemos caso a tu palabra, no la estudiamos, o cuando la estudiamos, pues no nos apetece, no tenemos la humildad para ponerlo en práctica, Padre. Te pedimos que escuchemos lo que nos digas, tanto las cosas que nos gustan, como otras cosas que quizás nos resultan más difíciles, Padre, pues que entendamos que cuando hacemos las cosas según tu voluntad siempre es lo mejor, aunque nosotros con nuestras mentes limitadas y nuestra visión limitada pues podemos pensar que hay mejores formas de hacer las cosas. Ayúdanos a aceptar que tú eres el Dios Todopoderoso, tú lo ves todo, así que tu manera siempre es la mejor. Gracias también porque podemos poner en tus manos nuestras preocupaciones y también darte gracias por haber contestado oraciones. Gracias por la paz y tranquilidad que tenemos, Padre, de que tú siempre estás con nosotros y como hemos dicho, como eres el Dios Todopoderoso y de todo amor, sabemos que tú contestarás nuestras oraciones a tu manera, Señor, que siempre es la mejor manera. Pues bendícenos ahora, Padre, y háblanos por lo que nos quieres decir en este estudio. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Vamos a continuar con este versículo 3 de Primera de Corintios capítulo 11. Solo vamos a leer el versículo 3 esta semana. Como sabéis, estamos haciendo toda esta sección que va del versículo 2 al versículo 16 de Primera de Corintios, que habla de diferentes aspectos del culto. Y como digo, es un versículo que ha causado debate, incluso dentro de los círculos protestantes y evangélicos, y por eso estamos tomando nuestro tiempo al considerar este versículo, aunque espero que hoy acabemos este tema. Dice así, versículo 3, nos acordamos, dice, ahora bien, quiero que entendáis que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Y muy resumido, si queréis profundizar más, el vídeo ya está colgado, recordar algunas cosas que vimos la semana pasada. La palabra cabeza, dijimos, puede significar tanto origen como autoridad o responsabilidad sobre algo. No debemos, ya vimos la semana pasada, que no debemos ignorar ninguna de estas traducciones. No podemos decir, pues prefiero esta traducción o prefiero la otra traducción según nuestro punto de vista o nuestra cultura. No. Miremos que tiene estos dos significados y hay que tener los dos significados en cuenta. También vimos en segundo lugar que este versículo no se puede usar para indicar que la mujer sea inferior al hombre, ya que vemos que en este mismo versículo habla de Dios como cabeza de Cristo y sabemos por la Biblia que Cristo no es inferior a Dios, es igual a Dios, es Dios mismo. Y en tercer lugar, y lo vimos en toda la Biblia deja claro la igualdad entre hombres y mujeres. Y ahí es básicamente donde lo dejamos la semana pasada. Estábamos hablando la semana pasada
de la creación de los primeros 2 capítulos de Génesis y vemos que, repitiendo alguna cosa que vimos la semana pasada, en esos primeros 2 capítulos de Génesis, antes de que llegue el pecado, pues vimos, entre otras cosas, que Dios no quedó satisfecho hasta que tanto hombre como mujer habían sido creados. Vimos que tanto hombre como mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y finalmente, entre otras cosas, vimos que ambos, tanto el hombre como la mujer, recibieron las mismas instrucciones de ser los representantes de Dios en la tierra y cada uno con sus dones y cualidades debían conjuntarse, complementarse para llevar a cabo esa tarea. Y eso es lo que vimos o hasta donde llegamos la semana pasada. Pero como sabemos ya, esa situación perfecta, de creación perfecta que vemos, solo nos lo cuenta Génesis 1 y 2. Y en Génesis capítulo 3 llega la rebelión del hombre, el deseo del hombre de hacerse igual a Dios, y vemos que entra el pecado en esta creación perfecta. El pecado estropea todo. Y obviamente estropea esta relación perfecta entre el hombre y la mujer. Desde esta rebelión, esa relación de unidad, de complementariedad, queda afectada. Y Dios tiene que establecer un marco diferente en el matrimonio, porque recordemos que cuando hablamos aquí de hombre y mujer, estamos hablando del matrimonio, otra cosa que veremos esta tarde, pues Dios tiene que establecer un marco diferente en el matrimonio para que vivamos en paz en los matrimonios hasta que Dios pueda restablecer la creación, que es el objetivo que tiene, restablecer esa creación perfecta al final de los tiempos. Así que vamos un momento a los primeros versículos de Génesis, los vamos a leer para situarnos. Dice así, Génesis capítulo 3 y los primeros 6 versículos. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comáis de ese árbol, ni lo toquéis. De lo contrario, moriréis. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Vemos ahí el pecado real, que es la rebelión, ser como Dios, ocupar el sitio de Dios. Versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Así que vemos que entra el pecado, ¿vale? Esa rebelión. La mujer ve que, oye, es verdad, yo puedo ocupar el sitio de Dios, yo no tengo que esperar que Dios me diga lo que es bueno y lo que es malo, ya decidiré yo por mi cuenta. Y todas las consecuencias que ya hemos hablado en otros momentos. Pero quiero resaltar algunas consecuencias específicas que pasan en esa relación de hombre y mujer, de esposos, que vemos ya en este capítulo 3 de Génesis. En primer lugar, vemos que ya los seres humanos, el hombre y la mujer, ya no se fían el uno del otro a partir de este momento. Si miramos Génesis 2:25, antes de que entra el pecado, leemos lo siguiente. Dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. La desnudez aquí no solo es una descripción física, sino tiene un sentido simbólico. Al decir que estaban desnudos, significa que no se escondían nada el uno del otro. Tengo una relación tan perfecta y confío tanto en esta persona que no tengo que esconder nada. Puedo ser totalmente abierto con esta persona porque sé que esta persona no se va a aprovechar de mí, de nada de lo que yo comparta con esa persona.
Pero vayamos a Génesis 3, justo, versículo 7, justo después del pecado. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. A partir de ese momento, el ser humano intenta esconder sus vergüenzas, obviamente principalmente de Dios, porque eso también lo veríamos si fuéramos más adelante. Intentan esconder sus vergüenzas de Dios, pero también delante de su propio esposo. Ya no me siento cómodo estando desnudo, desnuda, necesito cubrir. No hay ya una confianza total. No me fío totalmente ya de esta persona, así que comienzo a esconder cosas de esa persona. Así que ya vemos que ya no hay esa confianza, esa unidad que había anteriormente. La segunda cosa que vemos es que se comienza a echar culpas. En el Génesis capítulo 3 vemos que es el hombre culpa a la mujer. Cuando Dios va al huerto y le pregunta a Adán, oye, ¿has comido del fruto que te dije que no comieras? Su respuesta en Génesis 3:12 fue, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. ¡Qué tragedia! La mujer era la ayuda idónea. Y ya vimos la semana pasada lo que significa exactamente esa palabra. Había una unidad, eran un equipo, tenían que trabajar juntos. Y a las primeras de cambio, Adán está diciendo, la culpa es de esa mujer. No es culpa mía. No, no, no. Ya culpa a la mujer. Ya comienzan los reproches. Los problemas en mi vida las causa mi esposa. Ya no hay esa unidad. Adán ya no ve a su esposa Eva como una ayuda idónea, sino el problema y la causa de sus males. Y comienza lo que se ha llamado durante la historia la batalla o la guerra de los sexos. ¿Por qué decimos eso? Pues vamos a ir a Génesis capítulo 3 y el versículo 16. Cuando Dios está hablando con el hombre y la mujer, explicándole las consecuencias y el castigo por el pecado que han cometido, dice lo siguiente, hablando ahora a la mujer. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Conocemos muy bien la primera parte de este versículo que habla de los dolores que va a tener la mujer al dar a luz. Pero quiero centrarme en esta tarde en la segunda parte del versículo donde dice, desearás a tu marido y él te dominará. ¿Qué significa? Pues muchas veces se ha interpretado desearás a tu marido como significando que aunque Eva, y ya lo hemos leído, quiso independizarse, yo no necesito a nadie, yo seré Dios, yo decidiré lo que es bueno y malo. Eva, que quiso independizarse, no solamente no se independizó de Dios, sino ahora sí comenzaría a depender de su marido. Y es una traducción correcta, pero no nos explica todo lo que quiere decir este versículo, porque no sencillamente desearás a tu marido significa, o no solo se tiene que entender en un deseo de necesito a mi marido, porque la palabra desear es una palabra muy interesante que sale muy pocas veces. Yo solo lo he encontrado 3 veces en todo el Antiguo Testamento. 2 veces, 2 de los cuales salen en Génesis. Y precisamente la misma palabra sale en el siguiente capítulo de Génesis. En el siguiente capítulo de Génesis tenemos la famosa historia de Caín y Abel. Dios acepta, los hijos de Adán y Eva, Dios acepta la ofrenda que ofrece que ofrece Abel, pero rechaza la ofrenda que ofrece Caín. Y Caín tiene envidia, no le parece justo lo que ha pasado, y tiene envidia y rencor contra su hermano. Pero Dios en su misericordia se presenta ante Caín y le dice lo siguiente, Génesis 4:7, si tienes lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Así que dice a Caín, esto lo podemos solucionar. Yo estaré contigo, haz las cosas correctas y en vez de ese rencor y envidia, podrás superar eso.
sabemos por la historia que Caín no lo superó, no hizo lo correcto y acabó dejando que ese rencor y odio acabaran en el asesinato por parte suyo de su hermano. Pero lo interesante de este versículo es cuando dice, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Literalmente, la expresión el pecado te acecha es el pecado te desea. Y es la misma palabra, ese acechar, es la misma palabra que tenemos en Génesis capítulo 3 y el versículo 16. Entonces, la palabra desear significa eso, el deseo de dominar a alguien. El pecado deseaba dominar a Caín, ¿vale? Y ese es uno de los sentidos que tiene esta palabra desear. Así que lo que está diciendo Génesis 3:16 es que la mujer desea dominar al hombre, pero el hombre estará intentando también constantemente dominar a la mujer. Entonces vemos que en vez de tener esa unidad, como hemos visto en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. En vez de tener eso, vemos que hay una competición mutua donde ya no el esposo y la esposa no son ayudas idóneas, ayudas adecuadas, sino son competidores. Y el esposo tiene que dominar a la esposa y la esposa tiene que dominar al esposo. Por eso vemos claramente que en esta nueva situación, que es totalmente distinta a la situación que Dios quiso en la creación, Dios tiene que poner un marco diferente para que esta guerra, esta lucha no continúe y que al menos los matrimonios cristianos que sigamos los consejos de Dios, vivamos en paz y no en esta batalla constante de superioridad. Y en ese contexto es como hemos de entender los versículos que vamos a mirar a continuación. Primera de Corintios 11:3. Ahora bien, quiero que entendáis que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entonces, la manera que muchas veces se ha entendido esto es que dice, vale, pues para que no haya problemas, para que no haya esta competitividad, pues este versículo deja claro que el hombre manda, ¿vale? Es como cuando, es como si Dios dijera, oye, estoy cansado de estas discusiones, que mande el esposo y ya se soluciona el problema. Como hago yo algunas veces con mis hijos. Cuando se están discutiendo, digo, oye, mira, que decida, venga, tal, él decidirá lo que tiene que hacer, ¿vale? Me limpio las manos. Y espero que al ver lo que vamos a ver hoy, no estamos comprendiendo la frase o el versículo correctamente cuando sencillamente lo simplificamos a eso. Porque el problema con este versículo es que se ha tomado de una forma fuera del resto de la Biblia, interpretado interesadamente o culturalmente, y se ha entendido muchas veces durante la historia como la esposa no tiene ni voz ni voto. Voto seguro que no. Y muchas veces ni voz en el matrimonio. Es verdad que quizás en los últimos años, sobre todo en el siglo XX, se fue suavizando esa idea y se ha dicho, pues lo que significa es que obviamente en un mundo caído donde hay dos personas, pues siempre o puede siempre haber el problema de no llegar a una decisión, ¿vale? Entonces, en esos casos donde es imposible llegar a una decisión, pues Dios da el voto de desempate, digamos, al esposo. ¿Cómo debemos entender este versículo, entonces, a la luz de lo que hemos dicho y a la luz del resto de la Biblia? ¿Es verdad que la esposa no tiene ni voz ni voto? ¿Es verdad que el hombre, el esposo, tiene un voto de desempate en caso de desacuerdo? ¿Cómo hemos de entender este versículo?
Pues me gustaría que fuéramos a Efesios, porque Efesios desarrolla esta idea mucho más, ¿vale? Y nos da una idea de lo que significa bien esto de que el hombre es cabeza de familia. Porque en Efesios, Dios, por el apóstol Pablo, va a desarrollar la idea del matrimonio tanto a las esposas y a los esposos. Y en primer lugar habla a las esposas. Efesios capítulo 5 y el versículo 22. Esposas, someteos a vuestros propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos también. Entonces, lo que estamos viendo aquí, cuando habla a las esposas, es que el marco para el matrimonio según los planes de Dios, el marco que tiene que ser siempre para el matrimonio cristiano, no es la competición y la guerra de los sexos, el intentar imponer, ¿no? Como vimos, Eva deseaba a su marido, deseaba dominar. Y veremos ya luego los esposos lo mismo. Pues el marco del matrimonio cristiano es la sumisión. Y está diciendo a las esposas, no intentéis dominar a vuestros esposos, sino todo lo contrario. Estad en una posición de someteros, sumisión. Ya sé que son palabras muy feas para nosotros, para los oídos del siglo XXI, pero espero que se entienda esto al final. Está diciendo, oye, al decir Dios, oye, he puesto al hombre cabeza de familia, no está diciendo, oye, he dado un privilegio al hombre, al esposo. Como veremos, está diciendo, estoy dando una responsabilidad. Lo que pasa es que por el pecado queremos decir, yo no estoy dispuesto a someterme a nadie. Yo quiero mandar. Y como estamos viendo, eso es lo que sale de dentro del ser humano. Y por eso el apóstol Pablo primero está hablando a las esposas diciendo, oye, no es la competición, no tenéis que estar ahí diciendo, oye, yo me tengo que demostrar que soy aún más válido y que aquí yo tomo las decisiones y aquí yo mando. No, no es eso. El marco o el comportamiento que se espera es el de sumisión, el de someterse, el de respetar, que es quizás una palabra que se ve al final del texto y quizás nos parece un poquito más, más suave, ¿vale? Pero quiero dejar unas cosas claras con este versículo, ¿vale? El versículo 22 dice, volviendo al versículo, dice, esposos, someteos a vuestros propios esposos como al Señor. Esto significa que, en primer lugar, hemos de entender que este versículo está hablando de la relación del matrimonio. No está hablando de otras relaciones. Dice, someteos a vuestros propios esposos. No se puede usar este versículo para justificar, como algunos han hecho, decir, no, es que la mujer no puede mandar en ninguna parte. La mujer no puede tener un cargo de importancia en una empresa porque eso significaría que estaría por encima de los hombres y la Biblia dice que no. No. Aquí está hablando del matrimonio, de la relación del matrimonio. Tengamos eso claro. En segundo lugar, se está dirigiendo a la esposa. Está diciendo, esposa, respeta y sométete a tu marido. En ningún momento dice al marido, somete, es tu trabajo, marido, someter a la esposa. No. Eso lo tenemos que tener claro. Está diciendo, mujeres, esposas, someteros, respetad a vuestros maridos. Y aquí hay un ejemplo que yo escuché hace muchos años que me hizo pensar. Había un matrimonio cristiano joven, hacía poco que se habían casado, y el esposo fue al pastor y le dijo, es que me doy cuenta ahora que me caso que mi esposa no quiere poner en práctica estos versículos donde yo soy cabeza de familia.
Y el pastor dijo una cosa interesante. Le dijo al marido, no a la mujer, al marido le preguntó, oye, ¿hablasteis de este tema antes de casaros? Y el marido dijo, no, no lo hablamos. Dice, pues ahí es el problema. Deberíais haber hablado de este tema antes. No es tu trabajo ahora someter, obligar a tu esposa. Es una decisión voluntaria de ella siguiendo el ejemplo de Cristo. Y esto es una cosa que digo a todos los que sois jóvenes o no estáis casados. Aprovechad los años antes de casaros, de noviazgo, lo que sea, para hablar de estos temas importantes. Para que tanto tú como tu futuro esposo o esposa estéis en la misma onda en este sentido. Segundo lugar, esto no es un consejo, es un mandamiento. Someteos como al Señor. Y la última cosa, esto también lo quiero dejar claro, no hemos nunca de someternos al pecado. Si nuestro esposo está usando esa responsabilidad que Dios le ha dado para llevar a la familia o la esposa a una situación de pecado o, como por desgracia vemos algunas veces hoy en día, usando esa autoridad para abusar de su familia, sean sus hijos, sean su esposa, no se puede usar este versículo para justificar eso. No, no, como el marido es cabeza de familia pues, y me lo dijo, pues yo lo tengo que hacer. O si me maltrata o maltrata a mis hijos, como él es cabeza de familia, no, 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 no. Esto es una responsabilidad que Dios ha dado. Pero nunca podemos usar eso para justificar que alguien, en la cabeza de familia, en este caso el esposo, esté llevando hacia el pecado a su familia. Y os pongo un ejemplo que creo que lo veréis claro. Los cristianos somos llamados por Dios a someternos a las autoridades civiles. Somos los primeros que debemos obedecer las leyes. No vale esto de hoy en día que no, a mí no me gusta esta ley, así que no lo obedezco, este tampoco, es que este es de este partido y no. Eso no lo dice la Biblia. Dice someteros a las autoridades civiles y los cristianos los primeros, pero también con un límite. Si nos piden las autoridades civiles hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, no estamos llamados a someternos a eso. Los apóstoles y Pedro, cuando le dijeron, oye, no predicáis el nombre de Cristo, hablando con las autoridades judías, los que mandaban en Jerusalén, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Así que es este versículo no se puede usar para justificar que nos lleven hacia el pecado. No estamos obligados a someternos al pecado. Entonces, llegamos al final de la sección que habla a las esposas. Y este es el problema, que muchas veces los hombres, los esposos, en este contexto, cuando predicamos nos quedamos en este versículo. Porque no nos interesa seguir hacia adelante, ¿vale? Porque esto queda bien. Y esto, lo que acabo de decir, no es muy impopular, incluso dentro de algunos círculos cristianos. Y quiero deciros una cosa, lo entiendo. Mi lado humano, si yo fuera mujer o esposa, me preguntaría, oye, ¿por qué yo tengo que respetar y someterme a mi esposo? Un momento, esto no es justo. Yo soy igual de válido. ¿Sabes qué? Yo creo que yo soy aún más válido que mi esposo. Pero esas ideas vienen porque no entendemos lo que significa esta responsabilidad. Y quiero dejar claro la palabra responsabilidad que Dios ha dado al esposo en este sentido. Porque el problema es que entendemos puestos de responsabilidad, puestos de autoridad, como una persona que manda. Es que el rey es el que manda y hace lo que le da la gana. Es que en el trabajo mi jefe es el que manda, hace el horario que le da la gana. Cuando las cosas van mal es mi culpa, pero cuando las cosas van bien es porque él es el más espabilado del mundo. Y ese es el problema, porque vemos que esos puestos de responsabilidad los valoramos con los ojos humanos.
Y eso no es lo que dice la Biblia. Por eso es importante que continuamos leyendo Efesios capítulo 5 y el versículo 25. No nos quedemos en el versículo 24, que es donde muchas veces el estudio de este tema se ha quedado. Ahora habla a los esposos. Dice, esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. No vamos a entrar en todos los detalles de este versículo, de estos versículos, pero nos demuestra que si pensamos que ser cabeza de familia se limita sencillamente a que cuando hay una discrepancia, yo como esposo tengo el voto decisivo, lo siento, estamos malentendiendo completamente todo lo que está diciendo este texto. Incluso diría que al leer estos versículos, las veces que se tuviese que usar esta responsabilidad serían más bien la excepción que la norma. Por eso, cuando escucho a esposos cristianos hablar de ser cabezas de familia y hacer mucho hincapié en que el marido es cabeza de la familia, les hago la siguiente pregunta. ¿Habéis leído lo que dice a partir del versículo 25? Y lo que acabamos de leer en el versículo 25 en adelante es realmente revolucionario. Y no entendemos lo revolucionario que era en esa época que escribió Pablo esta carta. Incluso espero ver que es revolucionario incluso hoy en día. Como he dicho, hay muchas personas que al leer que el esposo es cabeza de la esposa, les choca la idea. No lo aceptan. Pero os digo que en tiempos de Pablo, esta idea no chocaría para nada. Los esposos, al leer esta carta, estarían diciendo, claro que sí, claro que el hombre manda. Es lo que siempre ha pasado. ¿Y sabes qué? Las mujeres también. No había el movimiento feminista que tenemos hoy en día. Las mujeres aceptaban, la gran mayoría, de que el marido, el hombre, es el que mandaba. Incluso era tan obvio lo que Pablo ha dicho en los versículos del 22 al 24, de acerca de que la esposa se someta al marido, que incluso algunos estarían pensando, Pablo, ¿por qué pierdes el tiempo? ¿Por qué pierdes papel, malgastas papel y tinta en una cosa que es tan obvia? Claro que la mujer se tiene que someter al hombre. Es lo lógico. Los versículos 22 al 24 no chocarían para nada en la sociedad de Pablo. Lo que chocaría en la sociedad de Pablo y causaría muchas dificultades es lo que dice a partir del versículo 25. Porque lo que está diciendo en este versículo es que los esposos no debían tratar a sus esposas como algo inferior y no como una criada, sino que ellos, los esposos, debían servir a las esposas. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y este es el versículo fundamental en esta sección para los esposos. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el Señor de la iglesia. ¿Pero qué hizo Cristo? Jesús dejó todo.
ya lo hemos dicho en otros momentos, no nos cabe en la mente la gloria y el poder de Jesús en el cielo antes de hacerse ser humano. Un poder absoluto, una gloria absoluta. Ya hemos dicho, aunque hubiese venido al palacio más impresionante con el imperio más grande del mundo, hubiese sido nada en comparación con la gloria que tenía y que tiene en el cielo. Pero no vino como un emperador. Vino a la tierra para servir. Hemos dicho, nació en un pesebre. Se crió en una familia pobre, en un pueblecito que no tenía nada de especial. Y vino a servir. Constantemente vemos en la vida de Jesús que nunca pidió que nadie le sirviera a él, sino él constantemente estaba sirviendo. La gente cuando estaban enfermos o endemoniados, él los curaba. Incluso en momentos que era un incordio, cuando es que, oye, que estamos descansando, déjanos que ya llevamos mucho, ya iré a curar la semana que viene, ya volveré por aquí. No, no, no. Cristo se sacrificó y sirvió para que la gente pudiese ser curada, ser liberados de esos demonios. Enseñaba, pasó su tiempo enseñando a la humanidad que había un camino nuevo, recordando que la humanidad fuimos nosotros los que nos alejamos de Jesús, pero Jesús vino aquí a servir para decirnos, oye, hay un camino para solucionar el problema. Y enseñó con una paciencia que lo vemos algunas veces con los apóstoles. ¿Cuántas veces tuvo que volver a los apóstoles y decir, vale, un momento, esto ya lo hemos hablado, esto ya lo hablamos hace 6 meses y aún no lo habéis entendido? Pero con paciencia lo volvió a hacer. Vemos constantemente el servicio de Jesús, recordando que Jesús es Dios mismo y vino a servir. Y sirvió de la forma más absoluta a todos, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces vemos que Jesús dejó todo lo que le pertenecía, todo lo que era suyo por derecho, y voluntariamente lo dejó, no para buscar su propio bien, sino el bien de la iglesia. Entonces lo que vemos es que el esposo no está ahí para mandar, sino para servir. Como esposo, y ahora me estoy hablando a mí, ¿vale? Las esposas ya hemos visto en la primera parte, yo ahora me estoy hablando a mí como esposo. Dios me puede decir algunas veces, Michael, ¿tú quieres hacer esto, no? Yo, claro que sí. Y además le digo a Dios, y no es malo, ¿no? Y Dios me dice, no, no es malo. Y Dios, tengo derecho a hacerlo, ¿no? Sí, sí, claro que tienes derecho a hacerlo. No es malo, no pasa nada. Pero ¿sabes qué, Michael? No lo hagas. Aunque no sea malo y aunque tengas derecho de hacerlo y quieres hacerlo, no es lo mejor para María. Así que aun teniendo derecho, pudiendo hacerlo, no lo hagas. Sacrifica lo que tú tienes derecho a hacer por el bien de tu esposa. Y como digo, esta enseñanza chocaba en esa época, cuando la mujer, la esposa, no era más que una criada del esposo en muchos casos, y choca hoy en día en nuestra sociedad, donde cada uno busca lo suyo. Como he dicho, el problema de estos versículos no es lo que dice el versículo, sino cómo lo entendemos. La cabeza no es un puesto de mando sencillamente, es un puesto de responsabilidad y servicio. Recordemos lo que dijo Jesús a sus discípulos, Mateo 20, 26, pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Servicio, servicio, servicio. Leyendo algunos artículos, encontré un ejemplo que puso en un artículo que me gustó, porque me hizo entender esto bien. Puso la comparación con un personaje como Abraham del Antiguo Testamento. Abraham era la cabeza de una gran familia, porque en la antigüedad los patriarcas eran los que mandaban, tenían una responsabilidad sobre una familia extendida. Pero eso de ser cabeza de una familia no significaba que Abraham, por ejemplo, podía hacer lo que le diera la gana.
Tenía una responsabilidad, porque, por ejemplo, si alguien, sobre todo una mujer que en esa época, si se quedaba viuda, tenía muchos problemas, pues era la obligación de Abraham de asegurar que esa viuda tuviese lo que necesitara para sobrevivir. O quizás el ejemplo donde yo lo veo bien es en el ejemplo de Abraham y Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Y Lot no era la cabeza de la familia, era Abraham. Pero llega un momento que tanto el ganado de Abraham como el ganado de Lot se va incrementando tanto que entre los pastores de Lot y Abraham hay rencillas, hay broncas. Porque el terreno es demasiado pequeño para que puedan vivir todos juntos. Entonces, lo que hace Abraham es que va a Lot y no va a Lot y dice, oye, aquí mando yo. Yo soy el cabeza de esta familia, así que lárgate. Espabilate por tu cuenta. No, no, no. Dice, como cabeza de familia, vamos a buscar una solución. Y la solución es que, es verdad, este terreno es demasiado pequeño para los dos. Vamos a separarnos. Pero Lot, te voy a dejar escoger a ti. Tú escoge dónde quieres ir. Si quieres ir a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si quieres ir a la izquierda, yo iré a la derecha. Y Lot, vemos en la historia que se aprovechó de eso. Y se llevó la tierra más buena. Pero Abraham demuestra lo que significa realmente ser cabeza en la Biblia. Como vemos en Jesús, servicio y responsabilidad. No como aquí mando yo, me salgo con la mía en todo momento. Y por eso llegamos ahora a la conclusión de esta sección, porque si tenéis las Biblias abiertas en Efesios, os habréis dado cuenta que me he saltado dos versículos. El primer versículo de esta sección y el último versículo de esta sección. Antes de hablar de los esposos y las esposas, dice, someteos unos a otros. Esa es la actitud que quiero en el matrimonio. Y el versículo 33. En todo caso, cada uno de vosotros, hablando a los maridos, ame también a su esposa como a sí mismo. Sirve a tu esposa. Ama a tu esposa como Cristo ha amado a la iglesia. Y la esposa respete a su esposo. Yo soy el primero en admitir que muchas veces por interés propio, otras veces por malinterpretaciones culturales, estos versículos que hablan de que el hombre es cabeza de la familia se han malentendido y se han llevado a extremos que realmente desmontan lo que está diciendo Dios. Se han usado para someter de una forma incorrecta a las mujeres, para tratar a las mujeres algunas veces como nada más que una sencilla sirviente. Pero la solución a este problema no es ir al otro extremo y decir, vale, pues como los maridos han tenido esto durante muchos años, ahora toca que manden las esposas. Eso solo va a causar más batallas entre los sexos y más matrimonios fallidos. Recordemos ahora, y esto es un dato que lo he mirado, no sabía cómo estaba, pero a mí me ha sorprendido de que sea tan alto, pero que en la última década los divorcios, los matrimonios fallidos se han multiplicado. Hay diferentes números, pero España en la última década entre el 60 y el 70% de los matrimonios acaban en separación, acaban en divorcio. Y esto no tiene en cuenta los que no están casados, por ejemplo, las parejas de hecho, o los que sencillamente están viviendo juntos y pueden tener hijos y finalmente se acaban separando. Podemos entrar en muchos debates acerca de las razones. Y hay muchas razones y complejas en las cuales no voy a entrar ahora. Pero uno de los temas que constantemente se escucha es que nos separamos porque cada uno nos fuimos apartando. Lo veo muchas veces, sobre todo cuando parejas o matrimonios famosos se separan y hacen eso por Instagram o por Twitter, uno dice, es que nos fuimos separando porque mi esposa que es actriz pasaba 6 meses rodando películas aquí y yo que soy actor pasaba 6 meses rodando ahí y nos fuimos separando y se ha roto el matrimonio. Pues yo al leer eso, lo que leo es cada uno ha seguido sus propios intereses primero. Yo quiero esto y mi esposo quiere el otro, así que cada uno siga haciendo su vida.
El matrimonio en esa situación no es más que una sociedad limitada donde nos juntamos durante algún tiempo mientras nuestros intereses más o menos son similares y cuando no, nos separamos. Pero como estoy diciendo, la Biblia dice que el matrimonio no es buscar lo mío, sino buscar el bien del otro. A la mujer le está diciendo, no busques lo tuyo, no busques ese deseo de decir, aquí mando yo y ya está, sino sé esa ayuda idónea. Hombre, nos está diciendo, no busques lo tuyo, no digas como yo soy cabeza, puedo hacer lo que me da la gana, sino sirve a tu esposa. Ya sé que no es popular lo que acabo de decir, pero si como matrimonios cristianos comenzamos a aceptar los valores humanos en nuestros matrimonios, las cosas no van a ir bien. Y hay otra estadística. Es de los Estados Unidos y no siempre se puede comparar porque Estados Unidos es un país donde hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero son cristianos culturales. Pero en Estados Unidos, en los últimos años, más o menos están diciendo que el 50% de los matrimonios de personas que acuden a la iglesia de una forma habitual, claro, como digo, no podemos entrar en debates acerca de cuál es su fe, pero el 50% de los matrimonios que acuden a la iglesia de una forma habitual también están acabando en separaciones y divorcios. Como digo, hay muchas razones, otras razones y razones particulares en las que podríamos entrar. Pero esto de que los matrimonios cada vez en la sociedad están fracasando más es porque no estamos dispuestos a servirnos mutuamente, sino continuamos con esa batalla de los sexos. Y nuestra oración debe ser que el Señor nos ayude. Y lo digo para mí, Señor, yo no tengo que decirle a Mari, es Mari que tiene que hablar con el Señor. Yo, como marido, tengo que decir, Señor, perdóname. Porque yo tengo que admitir que muchas veces no amo a Mari como tú me has amado a mí. Demasiadas veces busco mis propios intereses. Y te pido perdón a ti primero, Señor, porque te estoy desobedeciendo a ti. Y luego pido perdón a Mari, porque al desobedecerte a ti le acabo haciendo daño a ella. Pues que nuestra oración y nuestro deseo sean poner en práctica estas cosas y no dejarnos influenciar por la sociedad, que ya sé que algunas de las cosas que yo he dicho hoy no son populares, pero son los que están en la Biblia. Y creo que es importante que mostremos que la Biblia está diciendo que hay otra forma de vivir conjunto, incluso en un mundo de pecado. Y esa forma es el servicio mutuo. Pues espero que este estudio en 2 partes haya sido de bendición y después de ese estudio pues pasamos un tiempo de oración y no compartimos los temas generales, ya los tenéis otras semanas, pero después de un tiempo de debate, de hablar de los temas que han surgido en los estudios de las últimas semanas, pues dedicamos un tiempo de oración para pedir al Señor que nos ayude. Como hemos visto, el de servir los unos a los otros, y el debate también mencionamos que el servicio no solamente es en el matrimonio, también estamos llamados a servir los unos a los otros, por ejemplo, en la iglesia. Pues ese servicio, el uno para con el otro, no es una cosa que nos sale de una forma natural. Así que pasamos tiempo pidiendo al Señor, los que estamos casados, que el Señor nos ayude a servirnos mutuamente. Pedimos perdón por esas veces que solo buscamos lo nuestro y pedimos al Señor que nos ayudará a servir los unos a los otros. Y los que no están casados, pues también pedían al Señor que en cualquier cosa que el Señor nos pide que hagamos, pues que también tengamos esa misma actitud que vemos en Jesús, que no busco lo suyo, sino el servicio a los demás. Así que os voy a dejar ahora unos minutos, podéis orar por los temas que ya conocemos de
generales que tenemos en la iglesia, pero sobre todo que el Señor nos vaya ayudando a amarnos y servirnos los unos a los otros más, sobre todo en el matrimonio. Pues vamos a despedirnos ahora con una última oración, recordando que Dios mediante el domingo 21 a las 11:30 de la mañana, pues tendremos el culto de una forma presencial en el local de la iglesia, y también Dios mediante pues nos volveremos a reunir para el culto de oración el viernes a las 7:30 por Zoom. También os recuerdo que si hay alguna pregunta, alguna cosa que no ha quedado claro por el estudio, por favor tenéis nuestros datos de contacto al final del vídeo, y si tenéis cualquier pregunta pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Pues voy a despedir con una última oración. Padre, te damos gracias por haber podido estudiar bien tu palabra y lo que nos dice. Perdónanos, Padre, en primer lugar, porque tantas veces, en primer lugar en el matrimonio, pero no solamente en el matrimonio, sino en muchas otras áreas de nuestra vida, buscamos servirnos a nosotros mismos. Perdónanos, perdóname, Padre, cuando no sigo el ejemplo de tu Hijo Jesús, cuando en mi matrimonio no pongo mi vida a servicio de mi esposa y lo pongo a mi propio servicio buscando mi bien en primer lugar. Ayúdanos, Padre, en todos los aspectos, todas las áreas de nuestra vida, a servir a los demás, a seguir el ejemplo que vemos en Jesús. Sabemos que no es fácil, sabemos que es imposible, Padre, sin tu ayuda. Y en ese sentido, Padre, pues te pedimos que tu Espíritu Santo nos vaya cambiando para poder obedecer y cumplir con lo que tú nos dices. Gracias, Padre, porque al ver versículos así que nos cuestan tanto, tenemos la oración, tenemos tu Espíritu Santo, que nos hace ver que no es imposible. Para nosotros sí, pero con tu ayuda podemos vivir como tú quieres que vivamos. Pues ayúdanos a estar cerca tuyo y dejar que el Espíritu Santo nos vaya cambiando para vivir como tú quieres que vivamos. Pues bendice este fin de semana y bendice el culto del domingo, y que todo lo que hagamos, Padre, siempre sea para la gloria y honra de tu nombre. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.